Hola de nuevo. Entiendo que habían algunos problemas técnicos de conectividad, como suele pasar hoy en día por el tema de las redes, pero ya volvimos. Entonces, estábamos hablando de la otra parte del cerebro, el otro hemisferio, que yo le llamo también otro talento, que es el talento emotivo comunicativo. Y como les había comentado, creo que eso fue antes de que se corte, teníamos nosotros un cruce, ¿verdad? El talento emotivo comunicativo está abajo, ¿no? En la zona basal del cerebro, en la zona límbica, y el opuesto es el que le hemos llamado cortical izquierdo, o si quieren le ponen la letra A, al final es lo mismo. Y no sé si recuerdan lo que les comenté hace unos minutos, que las personas que están acá adelante en el cortical izquierdo, ellos lo que hacen es tomar decisiones en base a su razón y no tanto a su emoción. En este caso es lo opuesto. Estas personas toman más decisiones con el corazón, es decir, con las emociones, que con la razón. Y eso las hace más propensas a ser emotivas, a ser sensibles a la realidad de otros y a sus propias emociones. Y eso significa que suelen ser personas muy empáticas. Suelen ser personas que valoran mucho el trabajo en equipo, que valoran mucho las relaciones interpersonales, pero las relaciones en serio. Y su comunicación tiende a ser emotiva también. Una palabra que utilizan mucho es siento, ¿no? Siento que me estás hablando mal. Incluso podrían sonar muy estratégicos, ¿no? Muy ejecutivos, pero podrían decir, siento que estamos tomando una mala decisión, pero ya te hablaré desde aquí. Entonces ya más o menos sabes desde dónde te está hablando esa persona. Cuando vayamos terminando con el último cuadrante, también les voy a dar algunos tips de cómo identificar desde dónde te habla el otro, porque ya nos orientamos más al trabajo en equipo. Entonces, este tipo de personas que son más emotivas suelen ser más kinestésicas, es decir, cuando hablan con el cuerpo. Suelen no tener espacios personales. Suelen ser, de hecho, mucho más cercanos, mucho más abiertos, mucho más colaboradores. Tienden a generar un buen clima de manera natural porque esperan que un conflicto no resulte dañino para nadie. Suelen ser afectivos y apasionados. Aquí en Perú, por ejemplo, decimos apapacho. ¿Qué es el apapacho? Cuando llegas y abrazas a la persona y dices, hola, ¿cómo estás? ¿No? Es esta nueva realidad de la que nos hablan a nivel mundial por esta pandemia, significa que tendríamos que tener un distanciamiento social durante mucho tiempo. Muy probablemente, a quienes más les choque, quienes más la sufran, son este tipo de personas, o es este tipo de talento, que suelen ser muy cercanos y que ahora que necesitan tener distanciamiento social, no tienen cómo, no puedes ni darle la mano a la persona que tienes al frente, ¿no? Entonces, pero básicamente es un tema de adaptabilidad. Y este tipo de personas, o este tipo de talento está orientado a personas, ¿no? ¿Qué es lo negativo? Que como son tan orientadas a la gente, suelen ser muy subjetivas. Y a veces toman decisiones en base al, ay, pobrecito, ¿lo vas a sancionar? ¿Le vas a llamar la atención? ¿Y si se siente mal? A pesar de que lo merezca, a pesar de que por justicia tendrías que llamarle la atención. Entonces, eso podría llevar a que las decisiones emocionales que se están tomando no sean las mejores, ¿no? Y lo otro negativo que tienen es que se guardan muchas cosas y no las suelen decir. Entonces se van cargando emocionalmente y se pueden acordar de mucho, ¿no? Te sacan el archivador y te dicen, a ver, mira, hace 6 años, ¿no? Tú me hiciste esto. ¿Ya te arrepentiste? Me hiciste sentir mal, ¿no? Más o menos eso sucede con el talento emotivo. Y finalmente, la última parte del cerebro es el talento creativo experimental. ¿A qué le llamamos creativo experimental? Al opuesto al metódico. Es decir, este tipo de personas valoran las nuevas ideas, son personas muy holísticas, muy creativas, muy conceptuales, es decir, viven acá arriba, ¿no? Son visuales, son sumamente ilustrativos, son personas que no les gusta la rutina, por el contrario, aman las sorpresas. Y como aman las sorpresas, suelen ser muy buenos emprendedores, sobre todo si se conectan con su lado analítico, ¿no? Que es el estratégico. Suelen ser muy buenos emprendedores porque no le temen al riesgo. De hecho, suelen ser arriesgados.
Suelen ser sumamente visionarios porque están constantemente imaginando cosas distintas. Y también suelen ser impuntuales. Digo suelen, porque no siempre pasa, ¿no? Y suelen ser personas desordenadas. De hecho, algunas de las cosas que estas personas mencionan a veces es que en mi caos me entiendo, ¿no? En fin, este tipo de personas están orientadas a la innovación. ¿Qué es lo negativo de este perfil o de este talento? Que no se enfocan mucho en los detalles, justamente porque están aquí creando cosas, imaginando cosas nuevas. No ven mucho la realidad, no aterrizan. Y se aburren rápido. Y eso a veces no ayuda, porque si tienes que enfocarte en algo, este tipo de talentos tiende a desenfocarse y puede tomarles más tiempo solucionar algo, porque lo que buscan no es solucionar un problema, lo que buscan es reformularlo. Entonces, estos 4, así muy rápidamente, son los 4 talentos que cada uno de nosotros tiene en su cerebro. Todos tenemos los 4. Hay algunos que dominamos más que otros. Yo espero que ustedes se hayan podido identificar con alguno más que con otros, probablemente, y de repente con 2 o de repente con 3. Estoy convencido que algunas de las características, que son muy pocas características las que he puesto acá, son muchísimas más, ¿no? Algunas de las características ustedes han dicho, pero yo tengo esta, pero de este lado tengo como 5. ¿Eso está bien o está mal? Ya lo veremos. Va a haber un momento para preguntas y ustedes pueden preguntar lo que gusten, ¿no? Ahora, frente a esto, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? Y lo que quiero decirles en resumen es, aquellos cuadrantes o aquellas personas que hablan desde el mismo cuadrante, ¿no? El talento analítico con el talento analítico, el talento emotivo con el talento emotivo, van a hablar el mismo idioma. A eso le llamamos fluidez, ¿no? Y como están hablando el mismo idioma, no pasa nada. En un equipo a largo plazo no es recomendable, no es nada recomendable que haya muchas personas del mismo cuadrante. De hecho, para un equipo de alto rendimiento se recomienda que estén los 4. Y eso sería ideal. Ahora, ¿qué significa si es que estás hablando desde el mismo hemisferio? En el caso del mismo hemisferio, le llamamos refuerzo. Es decir, el talento emotivo, que es el C, yo le he puesto la letra, ¿no? Refuerza el talento creativo. No voy a meterme al por qué, porque tenemos muy pocos minutos, pero se llama refuerzo. Es decir, también se entienden, ¿ya? Y se entienden bastante bien. Y el talento analítico con el talento metódico también se entienden bastante bien. Y para ir a los siguientes 2, estamos hablando también de la parte de adelante o la parte frontal que genera sinergia. Es decir, un talento analítico con un talento creativo pueden hacer maravillas. Y un talento emotivo con un talento metódico también pueden hacer maravillas. En otras palabras, aquellos cuadrantes que hablen en el mismo cuadrante se entienden muy bien. Aquellas personas que estén hablando en mismos hemisferios se entienden muy bien. Aquellas personas que estén hablando en la misma zona del cerebro, es la zona neocortical del cerebro, la zona frontal, o la zona límbica del cerebro, o la zona basal, también se entienden muy bien. ¿Dónde entraría el conflicto y en qué tendríamos que trabajar para gestionar mejor los equipos? Y eso que ahorita no estamos hablando de crisis. En que, como está en la última gráfica, hablen de cuadrantes cruzados. Los cuadrantes cruzados tienden a no entenderse. Como lo dijimos claramente, el talento analítico que habla de la razón y el talento emotivo que habla desde el corazón, ¿no? Yo te hablo de emociones, tú me hablas de lógica. Yo te hablo de personas, tú me hablas de resultados. Y esto, personas y resultados, suelen ser dicotomías en una organización. Por fin, ¿quieres que me enfoque en las personas o en los resultados? Y de hecho, esa es una de las preguntas que las empresas y los gerentes de las empresas se están haciendo hoy en día. Y cuando yo me siento con algunos de los gerentes de algunas empresas hoy en día, tienen que resolver esa pregunta. ¿Cómo hago para subsistir? Resultados. Si es que necesito que la gente se vaya, porque si no, no tengo cómo. ¿Escojo resultados o escojo personas? Y en ese escojo esto o escojo el otro, ya estamos hablando, probablemente en algún otro taller podamos verlo,
de programación neurolingüística, que seguramente ustedes lo han escuchado, la PNL, la programación del cerebro. Lo maravilloso del cerebro es que es maleable. Es decir, tiene la capacidad, voy a decirlo en términos muy básicos, de aprender y desaprender para volver a aprender. En realidad el cerebro no desaprende, solamente que lleva el conocimiento hacia atrás, ¿no? Y lo trae cuando es necesario, porque nunca se olvida. Sin embargo, digamos que desaprende para volver a aprender. Entonces, en ese sentido, nosotros, si es que estamos hablando de esto o esto, ya nos programamos. Y lo que tendrían que hacer las organizaciones hoy en día, o las personas para trabajar mejor en equipo, es quitar esa O y reemplazarla por una I. Entonces, no es resultados o personas, es resultados y personas. Enrique, pero eso es mucho más difícil. Sí, efectivamente. Así como les mencionaba que es sumamente complicado para un ser humano ser consistente y ser coherente, para una organización es sumamente complicado enfocarse en resultados y enfocarse en las personas. Y las mejores organizaciones o los mejores equipos son aquellos que reemplazaron la O por la I y trabajaron de manera disciplinada, de manera ordenada y de manera muy profesional para sacar adelante las dos. Ahora, ¿cómo se forman los equipos y por qué son importantes las crisis? Y esto probablemente les va a sonar un poco utópico, pero en realidad funciona, ¿ya? Y no solo estoy hablando de los equipos de empresa, estoy hablando de equipos de pareja también. Hay 4 etapas en la formación de un equipo o en el trabajo en equipo. Y vamos a empezar desde el norming. El norming es cuando estableces las normas, cuando el equipo se forma o vienen personas o tú te conoces con alguien y empiezan a conocerse, ¿no? Por eso dice trabajando con otros. Yo te estoy conociendo. Estoy sabiendo qué te gusta, qué no, y por ahí vamos viendo. Perdón, el forming, no el norming. Luego del forming, que es como se forman los equipos, estoy aprendiendo de ti, viene el storming. ¿Y por qué les digo que podría parecer utópico para ustedes? Porque acá en Perú y en general en Latinoamérica, no pasa tanto en Europa, no pasa tanto en Estados Unidos, en Australia o en Canadá, nosotros le tenemos miedo al conflicto y procuramos no tenerlo. Porque pensamos que conflicto es negativo. Y obviamente nadie quiere cosas negativas en su vida. Y como el conflicto es negativo, lo que hacemos cuando llega no es confrontarlo, sino es rechazarlo, es alejarlo. No, esto no lo quiero para mí. Nosotros sigamos siendo patas o sigamos trabajando bien, ¿ya? Sin embargo, la segunda etapa y la más importante de la formación de equipos es el storming. El storming, así como la palabra lo dice en inglés, es la tormenta. Es decir, cuando ya después de que aprendimos, nos dimos cuenta de lo diferentes que somos, porque todos somos distintos, y de que yo choco contigo, pues. Porque hay cosas en las que probablemente yo no voy a estar de acuerdo, y tú no vas a estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, señores, esta es la etapa más importante de la formación de equipos. Y si tú la pasas la tormenta como si fuera una garúa, no esperes resultados extraordinarios, porque no viviste el proceso. Es como una pareja, un matrimonio. Quienes se han casado con sus parejas hace varios años, deben entender que el matrimonio no es un mundo rosado. No es como nos los presentan muchas de las películas de Hollywood, sino que hay crisis, hay cosas difíciles que se tienen que solucionar. Y ese es el momento del storming. Y no tienes dónde ir, estás ahí. De hecho, hay muchos matrimonios que hoy en día, a raíz de la pandemia o a raíz de la cuarentena, se están quebrando porque en su momento que debieron tener el proceso de storming, es decir, de yo decirte lo que pienso de ti, de que tú me digas lo que piensas de mí y de que nos terminemos de conocer como somos, lo que sucedió fue que lo alejaron y dijeron, yo prefiero un poco de paz. Lo mismo pasa en la empresa. Si yo digo, yo prefiero un poco de paz, hoy en día, que hay momentos de crisis a nivel organizacional también, no es que, mira, tenemos nuevos problemas, como he escuchado en varias organizaciones con las que estoy trabajando ahora. Es que, mira, a raíz de la pandemia han surgido estos problemas. Mentira. Lo que ha hecho la pandemia es mostrarte los problemas que ya tenías. Es sacarlos a la luz. Nada más. ¿Por qué? Porque nunca viviste un buen proceso de storming. Entonces, ¿yo a qué los invitaría?
a que si es que ven que viene la tormenta, no le eviten, mójense y enfréntenla, conversen, conozcan al otro. Porque una vez que eso se solucione, es decir, el conflicto es bueno siempre y cuando ambas partes lo quieran solucionar. Eso es clarísimo. Entonces, en ese sentido, una vez que se vive el proceso Storming, ya nos conocemos, ya sabemos de qué pie cojeamos, viene recién el norming. Y el norming significa poner las cosas en claro, ¿no? Empezar a ordenar la casa, poner políticas, establecer normas, porque ya sabemos, ya nos conocimos. Entonces ahora sí nos ordenamos y vemos quién hace qué. Por eso dice trabajando con otros. Y una vez que tienes esa normativa, puedes pasar a la cuarta etapa, que es casi ya como si estuvieras en una pampa a 120 y en bajada. No necesitas acelerar. Simplemente te dejas llevar. Lo que le pasó a nuestro país hasta antes de que empiece la pandemia durante varios años. Ya estábamos ahí, ¿no? Y ese es el performing. El performing es que el equipo va así solo. Y ni siquiera te tienes que dar cuenta de que trabajando como una unidad, cuando te casas te dicen, tú eres una unidad, lo mismo pasa en los equipos. Entonces, el perform es la consecuencia de que las otras tres etapas las viviste bien, sobre todo el proceso de Storming. Entonces, yo los invitaría a que no le tengan miedo al proceso de Storming. Y quisiera dejarlos con 3 tips específicos, ¿ya? ¿Qué sucede? Si nosotros buscamos trabajar en equipo, necesitamos entender primero cuáles son nuestros valores, porque sin esto las cosas no funcionan. Y entender cuáles son nuestros valores significaría que si usted estuviera en una hoja de papel, y yo los invito a hacer ese ejercicio, que escriban, de repente ahora o más tarde, cuál es su top 5 en valores. Es decir, cuáles son aquellas 5 cosas que para ustedes no son negociables. Solo 5. Y después se identifiquen de esas 5, en cuál de ellas o en cuáles de ellas de repente constantemente se están metiendo cabe, se están metiendo el pie, se están haciendo harakiri. No sé, por ejemplo, digamos que sea el respeto, ¿ya? Si yo digo que el respeto no es negociable para mí, pero acabo de insultar a mi amigo, es que es mi pata y no pasa nada. Mentira, cuidado, porque tiene que estar por tu lado. Entonces, si tú mismo no respetas tus valores, no puedes pretender que otros respeten los tuyos. Y cuando un equipo, cuando un grupo de personas se juntan y entienden que comparten los valores fundamentales de sus vidas, el proceso de formación del equipo es mucho más sencillo. Y esas 4 etapas se viven mucho más rápido y fluyen mejor. Pero para ello necesitas entender primero y saber cuáles son tus valores y respetarlos y vivir de acuerdo a ellos, ¿no? Eso es lo primero. Y las crisis se evitarían. Hoy en día hay crisis justamente por esto. No es que los valores no están ahí, solamente que no los aplicamos. La otra cosa que yo quería dejarles tiene que ver básicamente con dejar de contarnos historias. Porque si nosotros nos contamos historias, ¿a qué le llamo contarnos historias? Le llamo contarnos historias a imaginarnos cosas, asumir cosas y no preguntar, no hablar, no decir, no preguntarte a ti. No tener conversaciones internas contigo, pero de manera sincera y de manera honesta. ¿Por qué? Porque si yo estoy asumiendo muchas cosas y me estoy contando historias, en realidad yo me puedo imaginar cualquier cosa como lo que sucede en la foto. Y las personas solemos tomar malas decisiones cuando nos contamos mala historia. Sí, pues es que asumí que tú estabas molesto conmigo porque yo no te contesté el correo a tiempo. Y por eso también estoy así. Esa es una historia tuya. Si quieres evitar contarte historias, pregunta primero, ¿no? Recuerden las 5 etapas. La comunicación es importante, la primera, lo que hablamos al inicio. Y lo último que quiero dejarles, que es probablemente una de las cosas más importantes o una de las competencias más importantes que nosotros como sociedad necesitamos, es la capacidad que tenemos para asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y eso se llama accountability. Es decir, no patear la pelota. Cuando las papas queman, agarrarlas nosotros y enfriarlas nosotros, no pasárselas a alguien más. Nosotros en Perú y en Latinoamérica también tenemos una enorme capacidad para trasladarle de taquito, como dicen, la pelota a la otra persona y la responsabilidad a otra persona y no asumirla nosotros. Yo, por ejemplo, que estoy constantemente viendo las noticias y viendo algunas cosas sobre este tema de la pandemia desde que empezó y analizando varias
decisiones que se van tomando, no solo desde el gobierno, sino desde nosotros mismos, he visto en mi círculo cercano, familiar, amical, y he visto en organizaciones, y he visto en el gobierno, esto. Falta de accountability, ¿no? Oye, cuídense ustedes, no salgan de casa, pero cada que puedo me voy. No, es que no me cruzo con nadie. Falta de accountability. Es que, ¿sabes qué? Yo te estoy contestando feo porque tú me miraste mal. Falta de accountability. Es que, ¿sabes qué? Me estacioné en el lugar para personas con discapacidad porque no había otro. Solo son 2 minutos. Falta de accountability. Porque en realidad lo que tendríamos que ver nosotros no es que sean 2 minutos. No es que saliste y no te cruzaste con nadie. Es la acción en general. ¿Qué nos está diciendo el gobierno? Que nos quedemos en casa. Es que no me gusta, es que pienso que no es una buena decisión, es que la economía. Bueno, puedes tener muchas formas de pensar, pero hay una norma y nos están diciendo esto. Miren cómo estamos hoy. Es que yo tengo que salir a trabajar y por eso no respetas la distancia social. Falta de accountability. Entonces, esto se los estoy mencionando porque si es que cuando necesitamos trabajar en equipo, sobre todo en esta época de crisis, donde estas cosas que no hemos venido trabajando durante tanto tiempo están a flor de piel y se ven. O sea, no es una crisis de hoy, señores. Es algo que ya teníamos y que esto ha hecho que se vea simplemente, ¿ya? Y si no somos capaces de asumir la responsabilidad que nosotros tenemos, no podemos pretender que el otro la asuma, porque si no se generan equipos. De hecho, así se quiebran. Entonces, en el fondo, lo que yo los estoy invitando a hacer es a que nos generemos menos muros y generemos más puentes. Menos muros significa, en esencia, lo que les dije, retirar la palabra o y colocar la palabra i. Porque no es o uno u otro, son los dos. Son los dos. Y si nosotros empezamos a cambiar nuestro lenguaje, es decir, nuestro proceso de comunicación, podríamos generar más confianza, mayor capacidad para coordinación, mayor habilidad para colaborar, mayor comprensión para entender desde dónde me habla el otro y mayor posibilidad de generar un buen equipo para que después los resultados vengan solos. En resumen, les prometí que les iba a hablar de qué palabras utilizaban y con esto ya me voy. Las personas que utilizan su talento analítico, ¿no? El talento analítico lógico, suelen usar mucho, por ejemplo, el pienso, o la palabra utilidad, la palabra aprovechar. Las personas que utilizan más su talento metódico, organizativo, suelen utilizar mucho muchos detalles, ¿no? O mucho la palabra, mejor veamos primero, mejor nos organizamos. O cuando te cuentan algo, te lo cuentan por pasos, primero, segundo, tercero. Las personas que están más en contacto con sus emociones, aquel talento analítico, emotivo comunicativo, son personas que suelen utilizar la palabra siento, ¿no? Les puse ese ejemplo. Incluso suelen jugar mucho con su tono de voz, porque eso llega mejor a las personas. Y las personas que son más creativas, que son más holísticas, que tienen mucho más desarrollado ese cuadrante creativo, holístico e innovador, como están orientadas a las nuevas ideas, lo que ellos hacen es decirte, veo, me imagino que esto podría ser así. En el fondo, la idea o lo esencial de todo, porque hemos hablado de varias cosas hoy, es que podamos pretender cambiar de anteojos. No digo que los nuestros estén mal. Lo que digo es que siempre podemos mirar mejor. Entonces, en el fondo, yo nos invito y los invito a todos a que miremos distinto esta realidad que nos toca vivir, esta nueva realidad o esta adaptación, esta necesidad que tenemos de trabajar mejor en equipo bajo esta crisis, ¿no? O bajo esta oportunidad. Si es que queremos cambiar de anteojos, necesitamos entender primero qué está pasando, qué cosas puedo hacer mejor y cómo las voy a hacer. Eso significa cambiar de anteojos. Entonces, yo quisiera dejarlos con una pregunta. Después de esto, ¿qué estarían dispuestos ustedes a hacer diferente? Concretamente. Muchas gracias. Gabriela.
¿Estás por ahí? Enrique. Sí, mira, muchísimas gracias por toda esta información que es magnífica. Siempre es muy rico escucharte, siempre nos das pautas para poder seguir creciendo y profundizando en estos conocimientos. Muchísimas gracias por eso. Vamos a pasar ahora a un espacio donde van a poder hacernos preguntas. Por favor, Enrique, ¿podrías dejar de compartir las diapositivas? Perfecto, bien. Y mira, ya tenemos algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas. Te voy a La distancia pueden originar una pérdida de identidad con la empresa. Qué pregunta tan interesante. Sí, por supuesto que sí. Pero siempre y cuando, como dije hace unos minutos, lo esencial no se haya trabajado. Y esto puede ser consecuencia de, ¿no? Es como una relación de pareja. Los enamorados hoy no se ven. Y probablemente muchas relaciones ya hayan terminado. ¿Por qué? Porque no trabajaron lo esencial. Y hoy que no se ven, simplemente sale a la luz. Entonces, si es que como empresa y yo como colaborador trabajamos cosas esenciales e importantes, la distancia no tendría por qué tener una relevancia. De hecho, ni siquiera existiría lo que se llama, sobre todo en Europa lo trabajan, el home office, ¿no? No existiría ese modelo. Ese modelo existe en Perú también, pero nadie lo aplica, porque nos morimos de miedo justamente por la cultura de falta de confianza. Entonces, en esencia no tendría que suceder. Y si está sucediendo con algunos de ustedes o con la persona que me hizo esa pregunta, yo los invitaría o te invitaría a que nos preguntemos qué podría estar pasando. ¿Qué está generando que yo tenga la percepción de que existe este distanciamiento? ¿No? ¿Y qué está en mis manos hacer para que eso no suceda? Porque siempre hay algo que nosotros podemos hacer. Gracias, Enrique. Acá tenemos otra preguntita que dice, ¿cómo podemos motivar a los equipos en esta coyuntura? Qué preguntas tan interesantes. A ver, ¿cómo motivar a los equipos? Esa pregunta viene, probablemente, me voy a atrever a decir, de una persona que es bastante kinestésica, que probablemente me está haciendo la pregunta desde la parte emotivo-comunicativa de su cerebro. ¿Por qué? Porque esas personas suelen necesitar la cercanía, ¿no? Y si yo quiero motivar a alguien, necesito estar ahí. De hecho, justamente en el intermedio que teníamos con Gabriela, o antes de empezar, perdón, conversamos justo de eso, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre dictar un webinar, ¿no? Y hablar con la pantalla, básicamente porque yo no veo a nadie, y estar en la cancha, estar ahí con 20, 30, 40, 1000 personas? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Dependiendo del estilo con el que lo veas. Entonces, si es que esa pregunta viene de ahí, ¿cómo motivar a las personas? Podría ser algo desafiante. Sin embargo, yo contestaría con lo que suelo decirles a los gerentes cuando hablamos de algunas cosas que tienen que ver justamente con la esencia. No sé si se han dado cuenta, pero he repetido mucho esa palabra. Y es remitirme a eso. Es decir, saber con quiénes estoy. Buscar y tratar de entender que las personas que son parte de mi equipo tienen algunos talentos específicos. Por ejemplo, digamos que una persona está trabajando, digamos que sea una madre soltera y está trabajando para mantener a su hijo, ¿ya? Si yo quiero motivar a esa señora o a esa señorita y la quiero motivar y le digo, ¿sabes qué? Mira, por tu cumpleaños te voy a dar un pase para un spa, para que te vayas todo el día al spa y te relajes. ¿Creen que sería motivador? Para ella, para ese contexto que tiene, lo más probable es que no. Porque si ella se va todo el día al spa, significa que el tiempo libre que tenía para disponer con su hijo o su hija, no lo va a tener. Entonces, de repente, ni siquiera lo usa.
Entonces no es motivo. Oye, pero he invertido tanto en estos vales. Sí, claro, porque no conocías a tu gente. Entonces, en el fondo, ¿qué diría yo? ¿Cómo motivo? La pregunta sería más que cómo motivo, que esa sería la segunda, sería con quién estoy. ¿Quién está aquí? ¿Cómo te motivo? Y a distancia podría ser más complicado si es que el cómo, si es que yo no me contesté el qué. Si yo conozco el qué, la distancia o la cercanía física, no tendrían por qué jugar un papel tan preponderante porque ya se me ocurrirían algunas cosas distintas, porque el qué lo tengo muy claro. Y el qué tiene que ver con las personas y con conocer a las personas como son y cuál es su contexto. Ok, gracias Enrique. Y una tercera pregunta aquí dice, ¿qué sucede si en el proceso de storming el equipo se quiebra? Es una muy buena pregunta también, porque eso podría pasar. De hecho, podría ser ese uno de los mayores miedos que tenemos, justamente para poder vivir un buen proceso de storming. Y ahí hay dos cosas. Y lo que voy a decir podría sonar muy crudo también, pero es parte de la realidad, ¿no? Entonces, si el equipo se quiebra o se resquebraja o algo sucede en el camino, cuando hablo de resquebrajarse, cuando me preguntan de quebrarse, podrían de repente decir, es que se resintió conmigo, ¿no? Y ya no me quiere hablar, o me trata diferente, o ha decidido hacer las cosas solo, o yo he decidido hacer las cosas solo porque ya no confío, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, si en ese proceso que ocurren estas cosas, porque obviamente hay un riesgo, ¿ya? Pero como lo dice una de las normas de las reglas financieras de la vida, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Lo mismo podemos hacer aquí. Si es que existe este riesgo de que las relaciones se quiebren, la pregunta que tendría que hacerme después, yo hablo mucho de preguntas porque soy coach, ¿ya? La pregunta que tendría que hacerme después es, ¿qué posibilidades existen que esa relación regrese al mejor de lo que estaba antes? Porque ya nos conocemos. Si es que eso se puede, la mayoría de las veces sí se puede, ¿ya? Porque un tema de comunicación es un tema de dos. Y si los dos quieren, los dos pueden. Entonces, si los dos quieren y ese proceso puede vivirse de nuevo y se puede estar mejor la relación, en buena hora. Y si es que es una relación que ya no funcionaba, pues quiere decir que desde el inicio no iba a funcionar. Entonces, ese equipo no estaba llamado para estar. ¿Qué pasaría? Y acabo de ir un poco más allá, ¿no? Efectivamente, se quiebra y a veces no se recupera, ¿ya? ¿Qué pasa si yo, no es una relación de enamorados, y, claro, se quebró y bueno, sigamos siendo amigos y cada uno por su lado? No, yo trabajo con esa persona. Y yo no puedo votarla. Yo no voy a renunciar porque también es mi trabajo y mi familia vive de esto. Sobre todo hoy, tenemos que valorar que tenemos trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Tengo que vivir con eso. Yo no le llamaría, porque probablemente algunos de ustedes tengan esa palabra en la mente, resignación, ¿no? Yo le llamaría una oportunidad de aprendizaje. Porque no siempre vamos a estar trabajando con las personas que nosotros escogemos. Es como la familia. Tú no escogiste a tu familia. Claro, si escogiste a tu esposo, tu pareja. Pero la familia de donde vienes, tú no la escogiste. No escogiste a tus abuelos, ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a tus tíos, ni a tus padrinos. Entonces, lo mismo pasa en el trabajo. ¿Y qué hace? Tú vives con ellos y recoges lo mejor de ellos. Lo mismo tendría que pasar aquí. Recoger lo positivo, ¿no? ¿Qué cosas buenas tiene esa persona y en qué me puedo apoyar? Y lo negativo, dejarlo de lado. ¿Es fácil? No. Es complicado, pero es un proceso. Gracias, Enrique. Tenemos una preguntita más y otra más, creo. Vamos a darlas. Dice, ¿cómo saber si el equipo llegó a su etapa de crecimiento máximo? Tenemos preguntas súper interesantes esta tarde que podrían hacer que nosotros nos quedemos hasta las 8 o 9 de la noche y yo feliz. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿cómo entender si el equipo llegó a su etapa de crecimiento máximo? No hay un indicador que nos diga, mira, ya llegaste a tu tope, ¿ya? De hecho, incluso las personas en teoría no tenemos un tope, ¿no? Podemos llegar a conseguir lo que nos propongamos, ya sea bueno o malo para nosotros, pero ese no es un tema de conversación hoy. Entonces, ¿cómo saber si el equipo llegó a su tope?
es muy complicado. Lo primero, ya, y nuevamente voy al hecho de este es el cómo, ¿no? Este es el resultado. Yo me enfocaría más en el proceso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quiénes estoy? Para ver a dónde tengo que llegar. Porque no hay un tope específico, no hay una estadística que te diga esto pasa. Es como el liderazgo. El liderazgo no tiene ciertas características, ¿no? El top 5 de competencias de liderazgo. Y si alguna vez lees ese título en algún libro, no lo compres, ¿ya? O no leas el artículo, porque en realidad lo que te estarían diciendo es que hay una caja y hay ciertas competencias concretas. Y si tú no las tienes, te fregaste. Y es decir, hay personas que pueden ejercer liderazgo y otras que no. Lo mismo pasa con los equipos. Los equipos pueden llegar a conseguir lo que quieran, siempre y cuando sea bueno, ¿ya? Lo que se propongan, de acuerdo a la estrategia de la empresa o de la organización. Y he visto, les confieso, maravillas. De hecho, he visto equipos en mis años de trabajo con diferentes organizaciones que a mí me han sorprendido mucho, de manera grata, porque se esperaba X, ¿ya? Y llegaron a X más 3. Solo porque lo decidieron. Entonces, ¿cómo saber? No lo vas a saber. Pero lo que sí vas a vivir es el proceso del equipo. Y ese proceso es sumamente importante para que cuando llegues al resultado tú mires atrás y digas, wow, no me di cuenta. Qué bien. Ahora miremos más allá. Bien, Enrique, perfecto, excelentes respuestas. Nos encanta que estés aquí en Enfoque 360. Gracias, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta. No queremos dejar esta pregunta al aire. Y dice, ¿cuál es la mejor manera, la más efectiva de transmitir tu cultura en el equipo con motivación sostenible en el tiempo y no condicional? Ok, ¿cuántas horas tenemos? Ok, lo que pasa es que esa pregunta abarca mucho. Voy a contestar con algo que puede sonar muy difuso, ¿ya? Pero hay que ver cómo aterrizarlo. Porque de hecho lo grandioso de trabajar con personas y lo grandioso de trabajar con soft skills y competencias blandas es que hay un mundo de posibilidades. Entonces, ¿cómo hacer eso? No se puede. No hay una receta para eso, ¿no? Es como lo que les decía hace un ratito de las 5 competencias de liderazgo y si no las tienes te fregaste o las tienes que desarrollar y hasta que no las tengas no puedes ejercer liderazgo. Mentira, ¿no? Así no funciona. ¿Cómo hacer esto? Antes de ello, y si se dan cuenta, yo siempre me remito a la esencia, voy más atrás. Yo haría la pregunta de, más allá de eso, tendría que estar orientado esencialmente a una pregunta básica que es, ¿qué haces acá? Por eso pregunté cuántas horas tenemos, porque esto es muy filosófico, ¿no? ¿Qué haces aquí? En el caso de la empresa, por ejemplo, ¿qué te trajo a la empresa? Cuando yo dicto algunos programas de especialización y demás, yo suelo hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué haces acá? Pero honestamente, ¿por qué has venido? Porque si has venido porque te dan créditos, si has venido porque te dieron descuento, has venido porque te lo pagó la empresa, has venido porque quieres un ascenso, has venido porque la organización que está detrás de esto te da un plus adicional, has venido porque quieres aprender cierto tema específico, has venido porque no tienes nada más que hacer, has venido porque quieres colgar en tus redes sociales que estás estudiando y en tu LinkedIn que parezca que te estás capacitando, en fin, hay un montón de posibilidades. La pregunta esencial que tendríamos que responder es, ¿qué hacen las personas acá? ¿Cómo motivo a la gente? No hay una receta. La pregunta es, ¿qué hacen las personas en la organización? Tengo que conocer qué las motiva, qué las mueve, cuál es su motor, ¿no? Para que estén en ese lugar, para saber cómo motivarla. Estos planes corporativos mundiales que plantean las organizaciones para todas sus sedes a nivel mundial, para motivar, suelen adaptarse a la realidad y a cada una de las agencias o las sedes, y si no lo hacen, suelen fracasar. ¿Por qué? Porque no todos nos motiva lo mismo. Entonces, la pregunta, mejor dicho, la respuesta es muy difusa. ¿Qué hacen las personas, cada una de las personas, en ese lugar? ¿Y cómo puedo yo
con mis talentos, mis destrezas y mis habilidades, ayudar a que eso que te mueve a ti, esa razón fundamental por la que estás aquí, sea más alta y te la quieras más. En esencia, ¿qué haces acá? Bien, perfecto, Enrique. Ahora sí, vamos a dar cierre a esta ponencia tan positiva, tan rica que nos has brindado. Enrique, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo de todos tus conceptos y aprovecho ahora para decirles que Enrique va a tener también un curso disponible en nuestra plataforma, ¿sí? Un curso para que puedan ustedes profundizar todos estos temas y muchos más que domina Enrique. Entonces, los invito a mantenerse conectados para que puedan tener acceso a los cursos que Enrique va a tener en nuestra plataforma. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. Entonces, ya cerramos, nos despedimos de la gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les enviamos, como siempre, un caluroso saludo, un abrazo y seguimos con estos temas. Ya les estaremos informando de nuevos temas, nuevos webinars. Muchas gracias por estar el día de hoy. Adiós. Chao.